Ese silbato de tren soltó un largo y solitario grito a través del valle, mientras Annabel Porter se aferraba fuerte a su pequeña maleta, sus nudillos mostrando blanco contra ese cuero viejo y gastado. La última cosa que mi querido padre hubiera querido era que yo fuera la novia por correo de algún extraño, susurró ella, tan silencioso que apenas se podía oír, las palabras simplemente desapareciendo en el espeso vapor que estaba engullendo el andén allí, en la estación Silver Creek, Colorado, allá en 1878. Ese pequeño anuncio en el periódico había parecido una bendición solo 3 meses antes, cuando ella estaba tan desesperada como podía estar de vuelta en Boston. Su padre estaba recién en la tierra y los cobradores de facturas estaban circulando alrededor de ella como un grupo de buitres. Un ranchero respetable está buscando una dama educada del este para matrimonio y buena compañía. Su pasaje será pagado. Esas pocas y simples palabras habían sido su única salida de una vida de pura pobreza, incluso si la estaba llevando a un futuro que nunca en 1 millón de años podría haber soñado. Annabel tomó un respiro y alisó su vestido de viaje azul marino, el mejor que tenía, y ella intentó con todas sus fuerzas parecer segura mientras toda la otra gente bajaba del tren a su alrededor. Ella estaba escaneando la multitud buscando un hombre sosteniendo un cartel con su nombre en él, cuando un fuerte alboroto cerca de la casa de la estación de repente captó su atención. No me importa ni un poco lo que diga su libro mayor. Una voz profunda retumbó a través de la estación. Ese ganado fue prometido para el tren de ayer. Mis muchachos han estado esperando allí afuera desde el amanecer. El jefe de estación, un tipo pequeño con gafas posadas en su nariz, retrocedió de la montaña de un hombre ante él. Ahora, señor Knox, ciertamente entiendo su frustración, pero este telegrama aquí claramente establece el nuevo horario. Ese telegrama establece lo que algún tonto allá en Denver decidió, no lo que usted y yo acordamos. Justo aquí. El hombre alto golpeó su palma abierta sobre el mostrador de madera, haciendo que varias damas cercanas saltaran con un jadeo. Annabel encontró que no podía apartar la mirada. El ranchero enojado debía medir bastante más de 6 pies de alto, con hombros tan anchos como una puerta y una cintura esbelta. Su sombrero marrón oscuro estaba inclinado hacia atrás en su cabeza, revelando un rostro fuerte, bronceado oscuro por el caluroso sol de Texas. Aunque estaba furioso como un avispero, había algo en él que te atraía. Una especie de poder crudo que parecía ocupar todo el aire en toda la estación. ¿Es ese el señor Harrington? Annabel susurró a una mujer de pie junto a ella, refiriéndose al hombre con quien ella estaba allí para casarse. La mujer soltó una pequeña risita. Cariño, ese es Kieran Knox. Él posee la mayor extensión en todo el condado, pero no es exactamente un lugar para gente educada, si entiendes mi indirecta. Annabel dio un pequeño asentimiento para agradecer al hombre. Luego regresó directamente a escanear el andén del tren. Después de unos buenos 15 minutos, su espíritu esperanzado comenzó a decaer. El andén estaba casi completamente vacío para entonces, y todavía ni una sola persona había venido a saludarla. Ella se sentó en su maleta, haciendo su mejor esfuerzo por ignorar el creciente nudo de preocupación en el hueco de su estómago. Señorita Porter, ella levantó la vista para ver a un joven, quizás de 12 años, con un rostro pecoso asomándose por debajo de un sombrero que era demasiado grande para él. Sí, soy yo, dijo ella, una ola de alivio recorriendo su voz. El señor Harrington, él me envió a venir a buscarla. El muchacho retorció su gorra en sus manos, luciendo un poco nervioso. Soy Tobias, trabajo en la tienda general. El señor Harrington quiere que usted lo encuentre allí.
La frente de Annabel se frunció de confusión. Esto ciertamente no era el tipo de bienvenida que ella había estado esperando. Ya veo. Bueno, adelante. Entonces, Tobías. El muchacho agarró su pesada maleta antes de que ella siquiera tuviera oportunidad de objetar y comenzó a dirigirse hacia la parte principal del pueblo. Mientras caminaban, Annabel tuvo su primera vista real del pueblo de Silver Creek. La calle principal era una y cubierta de polvo, bordeada a ambos lados con edificios de madera que tenían altos frontales falsos. Hombres con sombreros de vaquero y mujeres vestidas con sencillos vestidos de algodón se movían con un sentido de propósito. Era un mundo lejos de las calles empedradas de Boston, con sus calles polvorientas y robustos edificios de ladrillo que bordeaban la vía principal. ¿Nos estamos acercando al rancho del señor Harrington?, preguntó ella, tratando de romper el pesado silencio. Tobías le lanzó una peculiar mirada de soslayo. A unas 3 millas fuera del pueblo, señora. No muy lejos ahora. La tienda general se alzaba justo en el corazón del pueblo, sus grandes ventanas de cristal mostrando todo, desde botas de trabajo de cuero hasta rollos de tela coloridos. Mientras entraban, una pequeña campana tintineó justo sobre sus cabezas. Un tipo delgado con una línea de cabello en plena retirada levantó la vista desde detrás del largo mostrador de madera. Bueno, ahora usted debe ser la señorita Porter. Él se movió, secándose las manos en un delantal de algodón gastado. Gerald Harrington, una cálida bienvenida a usted aquí en Silver Creek. Annabel extendió su mano, haciendo su mayor esfuerzo por ocultar la sorpresa que la invadió. Este hombre era al menos 20 años mayor de lo que ella jamás había imaginado, mucho más cerca de los 50 que de los 30. Su apretón de manos fue decepcionantemente débil, sus palmas suaves como las de un predicador. Estoy tan agradecida por usted arreglar mi viaje, señor Harrington. Sus cartas fueron muy consideradas. La sonrisa de Gerald era una línea delgada que nunca llegó a sus ojos fríos. Sí. Bueno, sobre eso, hemos tenido un pequeño cambio en nuestros arreglos. Verá, mi hermana, ella llegó bastante inesperadamente de St. Louis el mes pasado. Ella se ha puesto a quedarse conmigo ahora. Ya sabe, llevando la casa y todo eso. Annabel sintió su estómago caer al suelo. No creo entender lo que me está diciendo. Lo que estoy diciendo, señorita Porter, es que mi situación ha cambiado bastante. Ya no me encuentro requiriendo una esposa. Él al menos tuvo la decencia de parecer un poco avergonzado de sí mismo. Ya le he arreglado una habitación en la casa de huéspedes solo para esta noche. Mañana puede estar en el primer tren que se dirija de vuelta al este. Yo cubriré el costo del boleto, por supuesto. Annabel sintió toda la sangre correr de su rostro, pero yo vendí cada última cosa que poseía para venir aquí. No tengo absolutamente a dónde regresar. Gerald solo se encogió de hombros, luciendo claramente incómodo. Lo siento por su aprieto, señorita Porter, pero un hombre debe hacer lo que es mejor para su propia familia. Mi hermana me necesita más de lo que yo necesito una esposa. Usted puso un anuncio en el periódico buscando una novia. Yo respondí con un corazón honesto. Nos escribimos cartas el uno al otro por meses. Annabel luchó por evitar que su voz temblara. Y ahora le estoy ofreciendo un boleto pagado de vuelta a casa. Muchas personas considerarían eso una oferta muy generosa. Su voz se volvió tan dura como la piedra. Tobias, lleva la maleta de la señorita Porter a la casa de huéspedes de la señora Wilkins. Annabel se quedó allí, congelada en el lugar, mientras Gerald volvió su atención a su libro de cuentas, despidiéndola tan fácilmente como si fuera una vendedora ambulante vendiendo algo que él no quería. El sentimiento de humillación quemaba más fuerte que el pánico que rápidamente estaba subiendo en su pecho. Señor Harrington, ella intentó de nuevo. Pero justo entonces,
La pequeña campana sobre la puerta de la tienda tintineó mientras se abría justo detrás de ella. Harrington, necesito 20 libras de clavos y un nuevo par de alicates de corte. Los que me vendiste el mes pasado ya estaban completamente oxidados. La voz profunda y retumbante se detuvo bruscamente. Annabel se giró para ver al mismo ranchero de la estación de tren, y él estaba llenando toda la entrada. Su gran y robusta figura estaba bloqueando el sol de la tarde. Ahora que él estaba más cerca, ella pudo ver que sus ojos eran de un impactante azul cristalino contra su piel bronceada por el sol. Perdóneme, no quise interrumpir, dijo él, sus ojos mirando de Annabel a Gerald y de nuevo. El rostro de Gerald se iluminó y él se veía muy aliviado de tener la distracción. Ningún problema en absoluto, Knox. Estábamos justo terminando aquí. Tendré su pedido listo ahora mismo. Pero la mirada de Karen Knox se mantuvo fija en el rostro de Annabel, notando cómo sus mejillas estaban sonrojadas y cómo sus ojos brillaban de frustración. ¿Está todo bien con usted, señora?, le preguntó directamente. Todo está perfectamente bien, dijo ella, su voz rígida, no queriendo ventilar su vergüenza frente a un completo extraño. Gerald se apresuró desde detrás del mostrador. La señorita Porter estaba a punto de irse. Ella solo se quedará una noche en la casa de huéspedes antes de tomar el tren de regreso al este por la mañana. Pero había algo en la expresión de Kieran que decía que él no lo creía. Cambiado. Esta era la señorita Porter, la novia por correo. Annabel se encogió como si las palabras mismas la hubieran golpeado. Estaba bajo esa impresión. Sí, eso es correcto. Kieran se giró para enfrentar a Gerald directamente. El músculo de su mandíbula comenzó a temblar. Usted la está enviando de vuelta. Gerald se agitó, recogiendo algunos clavos sueltos. Mi hermana ha llegado. Como sabe, no hay necesidad de una esposa ahora, así que usted permitió a esta mujer viajar todo este camino. ¿De dónde ha viajado, señorita Porter? Boston, respondió ella con una voz pequeña. Todo el camino desde Boston, solo para que usted la rechace después de que ella vendiera cada última cosa que poseía basándose en una promesa que usted hizo. El rostro de Gerald se puso rojo remolacha. Esto no es asunto suyo, Knox. Ciertamente se convierte en mi asunto cuando un hombre en mi pueblo se comporta sin un ápice de honor. La voz de Kieran era tranquila, pero llevaba un filo tan afilado como un cuchillo. Esta mujer vino aquí confiando en su palabra, y yo la estoy enviando de vuelta con las mejores intenciones. En un boleto de primera clase, nada menos. La voz de Gerald se había vuelto quejumbrosa y defensiva. Kieran apartó la mirada de él y de vuelta a Annabel. Él realmente la vio entonces, observando su vestido bien hecho, la manera refinada en que hablaba, y la manera orgullosa en que mantenía su barbilla alta a pesar de estar en un mundo de problemas. Señorita Porter, dijo de repente, ¿todavía está interesada en convertirse en esposa en Silver Creek? Annabel parpadeó, un poco sorprendida. ¿Cómo supo que ahí era a donde me dirigía? Lo sabía, dijo él simplemente, y me gustaría hacerle una oferta, algo diferente a solo enviarla de vuelta al este. Él se quitó su sombrero, mostrando una cabeza de espeso cabello oscuro. Mi ama de llaves tuvo que irse hace unas 2 semanas. Su madre enfermó y la necesitaba de vuelta en casa. Mi rancho necesita de verdad a alguien para administrar el lugar. Así que, señora, le estoy ofreciendo ese trabajo. Paga un salario justo por un término de 3 meses. Si cuando ese tiempo se acabe, usted todavía quiere irse, yo pagaré por su boleto de vuelta al este yo mismo. Pero si decide que quiere quedarse en Silver Creek, habrá tenido un buen tiempo para conocer a otra gente. Quizás encontrar una mejor pareja para usted.
Annabel solo lo miró fijamente, tratando de leer su rostro. Ella estaba buscando cualquier señal de que esto fuera algún tipo de truco, pero todo lo que pudo encontrar fue honestidad directa. ¿De verdad me contrataría como su ama de llaves? Sin una sola carta de referencia. Bueno, ahora usted fue considerada lo suficientemente buena para ser la esposa de Harrington, y él ni siquiera la había conocido. Supongo que eso es más que suficiente referencia para mantener una casa ordenada. Una ligera sonrisa tocó las comisuras de su boca. Además, creo que soy un buen juez de carácter, señorita Porter, y usted me parece una mujer que tiene algo de valor, alguien que no se rinde fácilmente. Gerald farfulló. Ahora mire aquí, Knox, usted no puede. Creo que la señorita Porter puede tomar sus propias decisiones, dijo Kieran sin siquiera mirar al otro hombre. A él. Bueno, ¿qué dice usted? La mente de Annabel estaba girando. La oferta fue completamente inesperada, pero ciertamente no fue inoportuna. Le daría un poco de tiempo para pensar en su próximo movimiento, para conocer el terreno en este pueblo antes de echar raíces. Y este hombre, aunque era un poco intimidante, acababa de dar un paso adelante por ella cuando ninguna otra alma lo haría. Acepto su amable oferta, señor Knox, dijo ella, su voz firme, pero debo advertirle, mi cocina está bastante limitada a lo simple. Su sonrisa se ensanchó y cambió todo su rostro severo. Supongo que no moriremos de hambre, señorita Porter. Lo importante es que tendrá un trato justo aquí. Él se giró hacia el muchacho que había estado observando todo con ojos tan grandes como platillos. Tobías, ve y lleva el bolso de la señorita Porter a mi carro en su lugar. El rostro de Gerald se había vuelto de un preocupante tono púrpura. Ahora espere. Usted no puede simplemente hacer eso. Me parece que acabo de hacerlo, dijo Kieran, tan tranquilo como pudo, volviendo a ponerse su sombrero en la cabeza. Ahora sobre esos clavos que necesitaba Harrington. Mientras Gerald de mala gana llenaba el pedido de Karen, Annabel se irguió un poco más y su barbilla se levantó. Esto no era en absoluto como ella había imaginado su primer día en Silver Creek, pero ella tenía la sensación de que podría ser una bendición disfrazada. Mientras Gerald de mala gana llenaba el pedido de Kieran, Annabel se irguió un poco más, su barbilla levantándose. Esto no era en absoluto como ella había imaginado su llegada a Silver Creek, pero quizás era una bendición disfrazada. Si nada más, ella tenía 3 meses enteros para probar que valía algo. No como la esposa por pedido masculino de algún hombre, sino como su propia mujer. Cuando salieron de nuevo a la luz del sol, Karen la ayudó a subir a su carro con una mano centrada y firme. Mientras empezaban a alejarse de la tienda general, Annabel notó a más de unos pocos habitantes del pueblo simplemente mirándolos fijamente. Su curiosidad clara como el día. La gente va a hablar, dijo Kieran, notando a dónde ella estaba mirando. Eso es justo lo que pasa en un pueblo pequeño. ¿Qué cree que dirán? Preguntó ella, su voz un poco tranquila. Él la miró de reojo y las comisuras de sus ojos azules se arrugaron. Bueno, es probable que digan que Kieran Knox simplemente fue y reclamó la novia por correo de Gerald Harrington para sí mismo. Luego su expresión se volvió seria. Pero quiero que sepa algo, señorita Porter. Mientras esté bajo mi techo, será tratada con nada más que el mayor respeto. Le creo, dijo ella, y se sorprendió al darse cuenta de cuánto lo decía de verdad. Y por favor, llámame Annabel. Annabel, repitió, y el nombre sonó completamente diferente en su voz profunda y tranquila. Bienvenida a Silver Creek. Mientras el carro salía del pueblo con un estruendo, dirigiéndose hacia el campo abierto que se extendía adelante, Annabel sintió un sentimiento
que no se había atrevido a sentir en mucho tiempo. Era un pequeño destello de esperanza. Quizás esta nueva vida en el oeste no iba a ser lo que ella había planeado, sino algo mucho mejor. Pero quizás, solo quizás, era exactamente lo que necesitaba. El Rancho Knox era un espectáculo para ver, extendiéndose por el paisaje. Era mucho más grande de lo que Annabel jamás había imaginado que podría ser. Cuando llegaron a la cima de una colina, ella soltó un pequeño jadeo al ver la casa principal. Era un gran lugar de 2 pisos construido con buenos y robustos troncos, con un amplio porche que envolvía completamente el frente. Había varios otros edificios dispersos por la propiedad, y allá a lo lejos, un enorme granero permanecía vigilante como un guardia silencioso sobre los corrales llenos de caballos. «Es simplemente hermoso», dijo ella, y lo decía de verdad. La mirada dura en el rostro de Karen se suavizó con mucho orgullo. «Mi papá comenzó con nada más que 100 acres en un gran sueño. Cuando falleció hace 5 años, me dejó 5,000 acres y las mejores líneas de sangre de ganado en todo el estado de Colorado». Él guió suavemente el carro hacia la casa principal. «Es una buena vida», dijo él, «pero exige mucho de ti». «¿Cuánta gente tiene trabajando aquí?», preguntó Annabel. «Bueno, tengo 8 peones de rancho a tiempo completo, más mi capataz, un buen hombre llamado Jacob Miller. Durante la temporada de recolección y herraje, tenemos que contratar ayuda extra». Luego detuvo el carro suavemente. «La casa, bueno, ha estado un poco descuidada desde que la señora Finch tuvo que irse». Annabel tuvo que ocultar una pequeña sonrisa por lo incómodo que se veía. «Bueno, no le tengo miedo a un poco de trabajo duro». «Eso parece algo de trabajo duro, señor Knox. Por favor, llámame Kieran». Él corrigió suavemente, saltando. Él vino a su lado para ofrecer una mano. Su propia mano se posó fácilmente alrededor de su cintura mientras la bajaba al suelo polvoriento, como si ella no pesara nada en absoluto. Por un breve momento se quedaron lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler el honesto aroma a cuero y sol en el algodón de su camisa. Luego él dio un paso atrás, aclarando su garganta con un toque de incomodidad. «Bueno, déjeme acomodarla adentro», dijo él, agarrando su bolso del carro. El interior de la casa era grande y abierto, pero definitivamente tenía las claras señales del soltero viviendo allí. Una montaña de platos estaba apilada alta en el fregadero de la cocina. Un par de botas embarradas habían sido quitadas justo al lado de la puerta, y una fina capa de polvo cubría la mayoría de las superficies. «Su habitación está justo arriba. Es la primera puerta a la derecha», explicó Kieran, liderando el camino por una escalera ancha y robusta. «La mía está al final del pasillo. Las otras habitaciones están simplemente vacías por ahora, aunque mi peón Jacob podría quedarse si estamos trabajando en algo hasta tarde en la noche». El dormitorio al que abrió la puerta fue una maravillosa sorpresa. Era grande y aireado con una cama con dosel, una hermosa cómoda y un pequeño escritorio de escritura que estaba colocado perfectamente bajo una ventana que miraba a las montañas del oeste. La ropa de cama estaba un poco arrugada, pero se veía fresca y limpia. La habitación era simple, pero impecable. «La dejaré que se acomode», dijo Kieran, su voz baja y firme. Él colocó su pequeña maleta en la cama. «Ahora sobre la cena. Usualmente comemos alrededor de las 6, pero considerando todo, no se preocupe por cocinar nada. Puedo arreglármelas bien por esta noche». «Oh, eso es una tontería», respondió Annabel, quitándose sus guantes polvorientos. «Necesitaré familiarizarme con la cocina tarde o temprano. Podría ser esta noche. Solo deme media hora para refrescarme». Una breve mirada de respeto cruzó su rostro severo. «De acuerdo entonces»,
Él asintió lentamente. Como desee, estaré en el granero si por casualidad necesita algo. Y con eso, él se fue, dejándola en la habitación tranquila. Una vez que estuvo sola, Annabel finalmente dejó caer sus hombros y se hundió en la cama. El peso de todo el día increíble cayó sobre ella. Ella había comenzado la mañana esperando ser una novia, una esposa al anochecer. En su lugar, de alguna manera se había convertido en ama de llaves. Y no solo para cualquier hombre, sino para un hombre que se veía tan rudo como la tierra misma. Él era ciertamente uno de los zen más intimidantes que ella jamás había visto. Y sin embargo, había algo más allí también. Algo sobre Kieran Knox que se sentía firme y verdadero justo debajo de todo ese exterior rudo y duro. Ella cuidadosamente desempacó sus pocas pertenencias. Luego se cambió a un vestido más simple y práctico y ató un delantal limpio firmemente alrededor de su cintura. Ella estaba decidida a sacar lo mejor de esto, comenzando justo ahora. Ella tomó un respiro profundo y se dirigió a la cocina. Era hora de hacer un balance de lo que tenía para trabajar. La puerta de la despensa se abrió a una grata sorpresa. Estaba notablemente bien surtida con todos los productos básicos que un buen cocinero podría necesitar. Harina, azúcar, café y más, y todo tipo de productos enlatados. Ella encontró papas, cebollas e incluso unas pocas zanahorias abajo en un sótano de raíces, al que se llegaba a través de una trampilla en el suelo de la cocina. Un pequeño ahumadero se alzaba detrás de la cocina, y dentro había varios jamones hilados de buen y grueso tocino. Para cuando Karen regresó, Annabel había cocinado una comida simple, pero maravillosamente abundante, de jamón frito, papas y galletas esponjosas. Ella también había logrado limpiar la cocina hasta que estaba impecable como una aguja. Kieran se detuvo justo en la entrada y su rostro era una imagen de grata sorpresa. «Bueno, lo juro», dijo él, «aquí huele a la cocina de mi madre». «Ciertamente espero que sea un cumplido», dijo Annabel, colocando la última de las galletas calientes en una cesta forrada con un paño limpio. «El más alto que hay», le aseguró él, moviéndose para lavarse las manos en el viejo lavabo de bomba. Ella era la mejor cocinera en 3 condados enteros. Comieron su comida en la gran mesa de la cocina y el silencio fue un poco incómodo al principio, pero gradualmente se suavizó en algo mucho más cómodo. Kieran comió con la genuina apreciación de un hombre que estaba francamente cansado de su propia cocina, lo cual Annabel tomó como un cumplido muy alto. «Así que cuéntame sobre Boston», dijo él mientras comenzaban a terminar su comida. Annabel comenzó a describir su vida allí, contándole sobre la importante posición de su padre como profesor. Todos los libros, su pequeña y acogedora casa, las bibliotecas y la música que tanto disfrutaba. Ella pasó por alto los tiempos difíciles que vinieron después de que él falleció, pero parecía que Karen podía leer entre líneas. «¿Y qué le hizo decidir responder al anuncio de Harrington?», preguntó él, sus ojos azules fijos en ella. Ella pensó en cambiar el tema, pero eligió la verdad sencilla en su lugar. «Bueno, lo necesitaba en su mayor parte, pero también quería un cambio. Toda mi vida en Boston ya estaba planeada para mí. Siendo la hija de un profesor, se esperaba que me casara con otro profesor o quizás con algún abogado elegante. Después de que mi papá murió, entendí cuántas pocas decisiones había tomado por mí misma». Ella lo miró directamente a los ojos. «Venir aquí fue mi elección, incluso si las razones para ello no fueron las mejores». Kieran asintió lentamente con la cabeza. «Esta parte del país es buena para empezar de nuevo. A la mayoría de la gente de por aquí no le importa realmente de dónde vienes. Solo les importa lo que haces de ti mismo hoy». «¿Y usted?», ella le preguntó. «¿Ha sido ranchero toda su vida?».
Una sombra cayó sobre su rostro. Estuve fuera por un tiempo. Luché en la guerra cuando apenas tenía 18 años. Vi cosas que ningún joven debería tener que ver. Su voz como que se desvaneció. Dijo él que volvió un hombre diferente como todos ellos lo hicieron. Pero el rancho todavía estaba en pie. Y esta tierra, bueno, tiene una forma de volver a unir a un tipo. Annabel supo en ese momento que él estaba compartiendo algo desde lo más profundo. Una especie de regalo, una confianza que ella nunca imaginó que obtendría tan pronto. Lo siento mucho por todo lo que pasó, dijo ella suavemente. Él solo se encogió de hombros y esa mirada vulnerable desapareció justo detrás de ese muro silencioso que él mantenía. Eso fue hace mucho, mucho tiempo. Él se levantó entonces, recogiendo sus platos vacíos. Usualmente doy una última ronda por la propiedad antes de acostarme por la noche. ¿Vas a estar bien aquí sola? Oh, por supuesto. Tengo más que suficiente para mantenerme ocupada por un tiempo. Ella hizo un gesto hacia la cocina, que todavía necesitaba mucha atención. No trabaje demasiado tarde ahora, la advirtió él. El sol sale muy temprano en un rancho. Después de que él se fue, Annabel siguió adelante y terminó de limpiar la cocina, todo el tiempo haciendo pequeñas listas de todo lo que necesitaba hacerse en los próximos días. La casa era grande, sin duda, pero ella pensó que podría manejarla con un buen plan. Ella acababa de decidir darlo por terminado cuando un golpe repentino en la puerta trasera casi la hizo saltar de su piel. Un hombre de mediana edad, con cabello canoso, estaba parado allí en el porche, sosteniendo su sombrero en sus manos. Buenas noches, señora. Mi nombre es Jacob Miller. Soy el capataz por aquí, justo aquí en su puerta. Annabel Porter, ella se presentó. Por favor, pásese, señor Miller. Él entró, su rostro curtido por años bajo el sol de Texas. El jefe me contó sobre toda la situación de vuelta en el pueblo. Él quería que me asegurara de que se estuviera acomodando. Todo bien. Su inesperada amabilidad la conmovió. Eso es muy considerado de su parte. Estoy muy bien, gracias. Jacob dio un lento asentimiento, observándola de pies a cabeza. La señora Finch estuvo con el jefe por 15 años, dijo él. Esos son unos zapatos muy grandes que llenar. Entiendo completamente. No tengo intención de intentar reemplazarla. Simplemente estoy aquí para ayudar mientras pueda. Algo en su humilde respuesta pareció tranquilizarlo. Bueno, eso es bueno de escuchar. Un rancho de este tamaño necesita el toque de una mujer, pero también necesita a alguien que entienda la forma en que hacemos las cosas aquí. Él hizo un gesto hacia la puerta. Si necesita algo, mi cabaña está justo más allá del barracón. Los muchachos no le darán ningún problema. Kieran lleva un barco estricto, pero usted solo grite si necesita algo. Después de que él se fue, Annabel subió las escaleras, sintiéndose cansada hasta los huesos, pero sorprendentemente en paz. A través de la ventana de su dormitorio, ella podía ver la alta silueta de Kieran moviéndose por el patio, una linterna balanceándose en su mano, revisando su tierra una última vez antes de darlo por terminado. Había algo tan sólido y tranquilizador sobre el sitio, su constante vigilancia y cuán seriamente tomaba sus responsabilidades. Más tarde esa noche, mientras se preparaba para acostarse, Annabel se dio cuenta de que por primera vez, desde que su papá falleció, ella realmente se sentía segura. Este día seguro no había ido como ella planeó, ni de lejos, pero quizás el buen Señor tenía un camino diferente trazado para ella. Con ese pensamiento pacífico calentando su corazón, ella se deslizó en un sueño profundo y sin sueños. Los siguientes días cayeron en un ritmo cómodo allí en el rancho Knox. Annabel se levantaba antes del sol cada mañana para preparar el desayuno para Kieran y cualquiera de los peones que por casualidad estuvieran trabajando cerca de la casa principal.
Esos hombres comían como si estuvieran muertos de hambre, y se notaba que apreciaban su cocina casera por la forma en que limpiaban sus platos con el silencioso «Gracias, señora», que ofrecían. Después de que todos salieron para el trabajo duro del día, ella volvería su atención a la casa, una habitación a la vez. Ella libró una guerra contra todo el polvo y el desorden. Y al hacerlo, ella comenzó a descubrir un hogar que una vez había sido cuidado con mucho amor. Debajo de todos los años de abandono, ella encontró muebles buenos y sólidos, viejas fotos familiares y todo tipo de pequeños toques que contaban la historia de la mujer que había criado a Kieran. Había una hermosa colcha hecha a mano en una habitación y una pequeña colección de flores silvestres prensadas en otra. Luego, en su cuarto día, mientras estaba limpiando el estudio, ella tropezó con algo. Una estantería simplemente repleta de libros clásicos. Nombres como Shakespeare, Dickens, Thoreau y un montón de otros. Ella estaba suavemente pasando sus dedos por los lomos de cuero cuando la voz de Kieran la hizo saltar. «Esa era la colección de mi madre», dijo él desde la entrada. «Ella enseñó en la escuela local antes de casarse con mi padre». Annabel volteó una copia de Orgullo y Prejuicio en sus manos. Bueno, ella tenía un gusto maravilloso. «Supongo que le habrías gustado», dijo él, y las palabras parecieron sorprenderlo incluso a él. Él rápidamente cambió el tema. «Vine a decirle que voy a cabalgar hacia el pastizal norte. No regresaré hasta después del anochecer. Le mantendré un plato caliente», prometió ella. Él dio un lento asentimiento, dudando por un segundo, como si quisiera decir más, pero luego se fue con un simple toque al ala de su sombrero. A medida que los días pasaban, Annabel se encontró esperando con ansias estos breves pequeños momentos, estas pequeñas vislumbres del hombre debajo de esa dura cáscara de ranchero. Ella aprendió que él tenía un sentido del humor sorprendentemente seco, un profundo respeto por la tierra y un sentido de lo que era correcto que nunca flaqueó. Los peones del rancho siempre hablaban de su equidad como jefe y de su increíble habilidad con los caballos. Incluso en el pueblo, en la rara ocasión en que ella fue, cuando ella fue al pueblo con él por provisiones, ella notó que la gente lo trataba con un cierto tipo de respeto que iba mucho más allá de él solo ser un gran terrateniente. Para cuando su segunda semana terminó, la casa parecía un lugar completamente nuevo. Las ventanas brillaban, los suelos tenían un profundo brillo, y ella tenía flores silvestres recién cortadas en las mesas, alegrando cada habitación. Ella incluso había abordado ese jardín descuidado y cubierto de maleza, sacando jóvenes verduras de la rica tierra de Texas con su atención diaria. Fue justo allí, mientras ella estaba arrodillada entre las copas de zanahoria, que Jacob vino a buscarla una tarde. «Señorita Porter», él la llamó, caminando hacia ella con una prisa en su paso que no era como él en absoluto. «El jefe la necesita en el barracón». Uno de los nuevos peones fue arrojado de su caballo. Arrojado muy mal esta mañana. Él se rompió el brazo y tiene un corte bastante desagradable en su cabeza. Annabel se puso de pie de golpe. «¿Alguien ha ido a buscar al médico?», preguntó ella. «Enviamos a Billy, pero el Doc Watson está muy lejos en el lugar de los Thompson entregando un bebé. Podría ser nuestro». Dentro de la casa principal, Annabel se movió rápido, reuniendo lo que necesitaba. Ella agarró ropa de cama limpia, su pequeño kit de costura, whisky para limpiar la herida y un frasco de miel para usar como apósito, que era un viejo remedio por el que su abuela había jurado. En el barracón, ella vio a Kieran arrodillado en el suelo junto a un joven tendido en una cama estrecha, su rostro blanco como una sábana. «Bronceado, Annabel», Kieran gritó, y se podía oír el alivio claro como el día en su voz. En su voz.
Este aquí es Alan Peterson. Es su primer día en la prueba y ese caballo castrado Bayo de allí no tomó amablemente su manejo. Ella no perdió tiempo arrodillándose justo al lado del vaquero herido. Vaquero echando un vistazo rápido para ver lo mal que estaba. Su brazo estaba claramente roto, ya hinchándose algo ferozmente contra su manga remangada. La herida en su frente había sangrado muchísimo, lo cual las heridas en la cabeza siempre hacen, pero probablemente se veía mucho peor de lo que realmente era. De acuerdo, dijo ella. Necesitamos limpiar y coser ese corte. Luego tenemos que colocar ese brazo, dijo ella con una calma que no estaba realmente sintiendo por dentro. Ella solo estaba poniendo una cara valiente para todos ellos. Ella había ayudado al doctor que cuidó a su padre durante su enfermedad final, pero esto era diferente. Ella nunca había tenido que manejar lesiones tan graves sola. Kieran solo asintió. Su confianza en ella era fácil de ver. Solo dígame qué necesita que haga. Con su ayuda, ella comenzó a limpiar ese corte en su cabeza mientras Jacob sostenía al joven tan quieto como pudo. Ese whisky hizo gritar a Alan cuando golpeó la herida abierta. Pero Annabel no se inmutó. Ella simplemente siguió trabajando. Ella era rápida y constante, y sus puntos eran pequeños y pulcros. Cada uno era perfectamente uniforme. Colocar el hueso resultó ser la parte más difícil. Fue un desafío y tomó toda la fuerza de Karen. Él tuvo que tirar el brazo bien y recto mientras ella cuidadosamente guiaba los huesos rotos de vuelta a donde pertenecían. Para cuando terminaron de entablillarlo todo con algunas tablillas de madera y vendajes limpios. Los cuatro estaban sudando por el esfuerzo. Usted ha hecho este tipo de trabajo antes, dijo Karen mientras observaban a Alan finalmente caer en un sueño profundo gracias a una buena dosis de medicina. Mi abuela era partera, explicó Annabel suavemente. Ella me enseñó lo básico de atender a la gente. Caminaron de regreso hacia la casa principal juntos mientras el sol de la tarde proyectaba largas sombras oscuras por el patio. Usted está llena de sorpresas, Annabel Porter, dijo Kieran, su voz llena de una cálida admiración. Usted también, respondió ella. Nunca hubiera imaginado que un ranchero tendría un toque tan cuidadoso con un hombre que estaba herido. Cuando eres responsable de las vidas de otros hombres, aprendes lo que tienes que. Él se detuvo al pie de los escalones del porche, girándose para mirarla directamente a ella. Usted ya ha hecho una verdadera diferencia aquí. La casa, los hombres, incluso ese pequeño jardín, se ve mejor que nunca. Sus amables palabras trajeron un calor repentino a su rostro. Solo estoy haciendo lo que necesita hacerse. Sus ojos azules sostuvieron su mirada, y algo tranquilo e importante pareció pasar entre ellos. Por solo un segundo, ella pensó que él podría alcanzar su mano, pero en su lugar, él aclaró su garganta e hizo un gesto hacia la puerta. Debería descansar un poco. Había sido un día largo. Más tarde esa noche, sin embargo, Annabel yacía completamente despierta, reproduciendo ese momento una y otra vez en su mente. El momento en el porche fue la forma en que Kieran la había mirado directamente a ella. Él no la estaba mirando como si fuera solo una ayuda contratada o incluso como una amiga. No, él la miró como a una mujer. Fue una mirada que agitó sentimientos profundos dentro de ella. Sentimientos que ella no había estado esperando. Sentimientos que hicieron que sus situaciones ya enredadas parecieran mucho más complicadas. Después de todo, ella había viajado todo este camino hasta Silver Creek por una razón. Se suponía que ella se convertiría en la esposa de Gerald Harrington. Era una pareja práctica, algo que ella sentía que tenía que hacer. Ella nunca en 1.000.000 de años esperó encontrarse sintiendo este tipo de atracción
hacia un hombre como Kieran Knox, un hombre cuya presencia sola podía hacer que su corazón latiera un poco más rápido. Dejarse sentir estas cosas era un juego peligroso, especialmente cuando su propio futuro se encontraba en un terreno tan inestable. En menos de 3 meses, ella tendría que tomar una decisión muy grande. ¿Iba ella a intentar y hacerse una vida en Silver Creek? ¿O iba ella a tener que empacar sus maletas y regresar al este? Pero a medida que las semanas pasaban, Annabelle encontró que se estaba volviendo cada vez más difícil mantener su corazón guardado alrededor de él. Kieran comenzó a pedirle que se uniera a él en sus paseos nocturnos por el rancho, mostrándole los arroyos escondidos en los prados tranquilos que estaban simplemente estallando con flores silvestres. Durante esos paseos, ellos hablaron. Hablaron tan fácilmente sobre libros, sobre sus grandes sueños para el rancho y sobre la vida que ella había dejado atrás en Boston. Ella comenzó a conocer a sus vecinos en los servicios dominicales de la iglesia y para su sorpresa se encontró bienvenida por todos con los brazos abiertos. La mayoría de la gente en el pueblo, aunque Gerald Harrington se esmeró en mantenerse alejado de ella, y su hermana la observaba con ojos fríos y estrechos. Una cálida tarde a finales de junio, mientras estaban sentados en el porche, viendo la puesta de sol pintar las montañas de un oro brillante, Karen mencionó una carta que había llegado por correo esa mañana. «Parece que la señora Finch no regresará», dijo él. La salud de su madre empeoró, y ella ha decidido quedarse en Missouri para siempre. Annabelle solo asintió, lo cual no la sorprendió ni un poco. «Bueno, supongo que necesitará encontrar un reemplazo, o quizás simplemente me quede con la que tengo». Él se giró para mirarla directamente, su rostro todo serio. «Sus 3 meses están a mitad de camino, Annabelle. ¿Ha pensado en lo que viene después para usted?» La pregunta simplemente quedó allí en el aire tranquilo entre ellos, pesada con cosas no dichas. «Sí», admitió ella en voz baja, «pero no estoy exactamente segura de cuáles son realmente mis opciones. Podría quedarse como mi ama de llaves permanentemente con mejor paga, por supuesto». Él hizo una pausa, luego añadió, «o podría haber otros arreglos, pensamos en». Su corazón aceleró su ritmo. ¿Qué tipo de arreglos? Pero antes de que él pudiera responder, el sonido de cascos de caballo acercándose rompió el silencio. Jacob apareció a caballo, su rostro como una nube de tormenta. «Jefe, tenemos un problema. Uno grande. Nos faltan ganado del pastizal este. Calculo al menos 30 cabezas. Encontré huellas y se dirigen directamente al cañón Blackwater». Kieran estaba de pie en un instante. Todo el calor de su tranquila conversación simplemente se desvaneció en el aire. Cuatreros. ¿Qué tan frescas están esas huellas? No más de unas pocas horas de antigüedad. Se moverán lento, empujando tantas cabezas de ganado. Ve a reunir a los hombres. Cabalgamos en 15 minutos. Kieran luego se giró hacia Annabelle. Su expresión era de pena, pero dura como la piedra. «Tengo que irme». Ella solo asintió, sabiendo muy bien lo malo que era esto. El robo de ganado no era solo robar, era un ataque al futuro de todo el rancho. «Tenga cuidado», dijo ella, y no pudo mantener la preocupación fuera de su voz. Él hizo una pausa y luego hizo algo que los sorprendió a ambos. Él extendió la mano hacia ella y le dio un rápido apretón tranquilizador. «Cierre bien las puertas esta noche. Enviaré a la esposa de Jacob para que se quede con usted si estaremos fuera después del anochecer». Annabelle se paró en el porche y observó cómo Kieran y 6 de sus hombres salían a caballo con sus rifles en sus vainas y una sombría determinación en la postura de sus hombros. La importante conversación que estaban a punto de tener y todos esos otros arreglos que él había mencionado, bueno, ellos simplemente tendrían que esperar.
Esa noche pareció prolongarse para siempre. Afortunadamente, Martha Miller, quien era la esposa de Jacob, vino con un fardo de su tejido y algunas palabras de consuelo muy necesarias, pero el sueño simplemente no venía para Annabel. Cada pequeño ruido de afuera la enviaba corriendo a la ventana, mirando en la oscuridad, buscando cualquier señal de los jinetes regresando a casa. Finalmente regresaron justo después del amanecer, luciendo cansados y cubiertos de polvo. Pero habían tenido éxito. Kieran encontró a Annabel en la cocina, ya preparando el desayuno. «Recuperamos el ganado», dijo él agradecido tomando la taza de café que ella le ofreció. «Atrapamos a 2 de los cuatreros. El sheriff los está llevando a la cárcel del condado». «¿Se hizo daño?», preguntó ella, notando la forma cuidadosa en que se sostenía. «Solo un poco de rosadura por la silla y muy cansado. Eso es todo». Él terminó su café de un trago y puso la taza sobre la mesa. «Voy a lavarme, luego a descansar un poco. No se preocupe por hacerme el almuerzo». Annabel solo lo observó mientras él subía lentamente las escaleras, la preocupación clara como el día en su rostro. Martha, quien se estaba preparando para irse ahora que los hombres estaban de vuelta en casa sanos y salvos, le dio una mirada de complicidad. «Él trabaja demasiado duro», dijo la mujer mayor suavemente. «Siempre lo ha hecho desde que era solo un niño. Ese rancho es toda su vida. Él ciertamente parece tener poco tiempo para mucho de cualquier otra cosa». Annabel tuvo que estar de acuerdo. Los ojos de Martha tuvieron un pequeño brillo en ellos. «Bueno, quizás sí, pero he notado que últimamente encuentra tiempo para algunos paseos nocturnos». Jacob estaba diciendo que nunca había visto al jefe tomar un interés tan poderoso en mostrarle a alguien la propiedad. La indirecta en su voz trajo un calor a las mejillas de Annabel. «Él ha sido muy amable en mostrarme los alrededores, ya que soy nueva en la zona». «¿Amable? Oh, estoy segura». Martha se rió entre dientes, recogiendo sus cosas. «Aunque supongo que hay algo más que simple amabilidad motivando a Kieran Knox en lo que a usted respecta. Cariño». Después de que Martha se fue, Annabel se mantuvo ocupada con las tareas de la casa, haciendo su mejor esfuerzo por no pensar demasiado en las palabras de la mujer mayor o en esa conversación que se interrumpió la tarde anterior. ¿Qué otros arreglos había estado Karen a punto de mencionar? Esa pregunta simplemente permaneció en su mente mientras ella seguía con su día. Karen durmió claro hasta tarde en la tarde, saliendo de su habitación luciendo mucho mejor, pero aún moviéndose con bastante cuidado. Mientras él bajaba las escaleras, Annabel notó que él se encogía un poco. «Usted estaba herido», dijo ella, su voz una acusación mientras dejaba la masa de pan que había estado amasando. «Es de anoche». «Nada, uno de esos tipos simplemente tuvo un tiro de suerte, eso es todo». Él trató de desechar su preocupación, pero ella no lo permitió, moviéndose justo a su lado. «Déjeme echar un vistazo», insistió ella, su voz suave pero firme. Con un suspiro de renuencia, él levantó lentamente su camisa para revelar un feo moretón ya extendiéndose por sus costillas en su lado izquierdo. Annabel tomó un respiro agudo. «Oh, Karen, debiste haberme dicho de inmediato. Tengo un ungüento de árnica que ayudaría con ese tipo de moretones». «He tenido mucho peor», dijo él, pero él le permitió ir a buscar el ungüento de su habitación. En la cocina, él se sentó a la mesa de madera mientras ella aplicaba suavemente el ungüento frío a su lado herido. Ese simple y tranquilo acto de ella cuidándolo, sintiendo la constante calidez de su piel bajo sus yemas de los dedos, creó un pesado silencio entre ellos, lleno de cosas no dichas. Sobre ayer, él comenzó, su voz un bajo retumbo. Lo que estaba tratando de decir
La puerta principal se abrió de golpe con un estruendo, asustándolos a ambos. Tobias, el joven del pueblo, estaba allí en la entrada, completamente sin aliento y con los ojos muy abiertos. Señor Knox, hay una gran pelea abajo en el salón. El sheriff me envió a venir a buscarlo. Él dijo que hay problemas con los amigos de ese cuatrero. Kieran ya estaba de pie, alcanzando su cinturón de armas donde colgaba. Dígale al sheriff que voy en camino. Él miró a Annabel, dijo él, la frustración clara en su rostro. Lo siento de verdad. Esta conversación parece que simplemente no está destinada a ser. Vaya, ella le dijo, viendo la urgencia en sus ojos. Tenga cuidado con esas costillas suyas. Él se detuvo en la puerta, sus ojos sosteniendo los de ella por un largo momento. Esto no ha terminado, Annabel. Cuando regrese, vamos a hablar. Pero cuando él finalmente regresó horas después, trajo noticias que empujaron sus problemas personales a un lado una vez más. La discusión de vuelta al pueblo había estallado en algo mucho más peligroso. Amenazas feas habían sido hechas contra el rancho Knox viniendo de amigos de los ladrones de ganado que habían sido atrapados. Jacob está doblando las patrullas nocturnas, explicó Kieran, mientras estaban sentados en la tranquila cocina, el viejo reloj en la pared marcando pasada la medianoche. No creo que realmente intenten nada, pero no podemos tomar ese riesgo. ¿Cuánto tiempo cree que esto durará?, preguntó Annabel, su corazón doliendo al ver las ojeras bajo sus ojos. Hasta el juicio la próxima semana. Una vez que esos hombres sean finalmente sentenciados, sus amigos probablemente simplemente seguirán adelante. Él pasó una mano cansada por su cabello, una rara señal de lo agotado que estaba. Siento que todo esto esté sucediendo mientras usted está aquí. No se disculpe. Esta es su vida protegiendo lo que es suyo. Ella hizo una pausa por un momento y luego añadió con voz suave. Realmente admiro su dedicación, Karen. La mirada dura en su rostro pareció desvanecerse. Sabe, hubo un tiempo en que lo único en mi mente era hacer crecer este rancho y añadir más tierra y más ganado. Pensaba que el éxito se medía en acres y el número de novillos. Él encontró su mirada directamente. Pero últimamente he estado pensando que tiene que haber más en esta vida que solo eso. El significado detrás de sus palabras hizo que su corazón comenzara a latir con fuerza. Él se inclinó un poco más cerca, sus ojos nunca dejándolos de ella. ¿Cómo qué?, ella preguntó suavemente. Como compartirlo todo con alguien que entiende lo que todo vale. Alguien que ve la misma belleza en esta tierra que yo. Antes de que ella pudiera siquiera encontrar las palabras para responder, un disparo resonó desde algún lugar en la distancia y fue seguido por el sonido de hombres gritando. Karen estaba de pie en una fracción de segundo, agarrando el rifle que había apoyado contra la pared. «Usted quédese adentro y cierre estas puertas», ordenó él. Cada pizca de suavidad se había ido de su voz, reemplazada por el filo frío y duro de un hombre preparándose para una pelea. Mientras él desaparecía en la noche oscura, Annabel se apresuró a la ventana, pegando su rostro al cristal, tratando de distinguir lo que estaba pasando. Las luces parpadeantes de las linternas bailaban en la oscuridad cerca del corral, y el sonido agudo de las voces de los hombres cortaba el aire de la noche. Cortaba el aire de la noche. Más disparos sonaron, y ella no pudo evitar encogerse. Pero ella no iba a simplemente sentarse allí mientras Kieran y sus hombres estaban en peligro. Así que ella fue y tomó la escopeta que sabía que estaba guardada en la despensa. Su papá le había enseñado a disparar hace años y años. Él siempre creyó que cualquier persona sensata debería saber cómo manejar correctamente un arma de fuego. Ella se movió a la ventana de la cocina, la que tenía una vista clara del patio.
y ella simplemente observó y esperó, lista para defender su hogar si absolutamente tenía que. Toda esa balacera duró lo que pareció una hora. Por lo que ella pudo juntar, unos pocos hombres habían intentado encender el gran granero, pero habían sido vistos por la guardia nocturna antes de que pudieran encender bien el fuego. En el tiroteo que siguió, uno de esos intrusos fue herido y el resto de ellos huyeron. Cuando Karen finalmente regresó adentro, la expresión en su rostro era sombría, pero él suspiró de alivio al ver que ella estaba a salvo. «Se han ido», dijo él. «Jacob está llevando al herido al médico en el pueblo justo antes de dejarlo en la cárcel». «¿Alguien de nuestro lado resultó herido?», preguntó ella, bajando la pesada escopeta. Sus ojos se abrieron un poco al ver esa arma de fuego en sus manos. «No, señora, solo un pequeño daño a la propiedad». Él caminó hacia ella lentamente y suavemente le quitó el arma. «Bueno, ¿ahora dónde aprendió a manejar una de estas?» «Mi papá siempre creyó en una educación práctica», le dijo ella. «No soy particularmente buena tiradora, pero sí sé cuál es el extremo peligroso». Una sonrisa tocó sus labios a pesar de lo serio que era todo. «Usted continúa sorprendiéndome, Annabelle Porter». «¿Es eso algo bueno?», preguntó ella, su voz de repente incierta. Él dejó la escopeta y se acercó, tan cerca que ella pudo sentir el calor saliendo directamente de él. «Es algo muy bueno». Su voz bajó casi a un susurro. «Me encuentro pensando en usted en los momentos más inoportunos. Cuando estoy revisando cercas o discutiendo sobre precios de ganado, me pregunto qué está haciendo, qué está pensando». La respiración de Annabelle se atragantó en su garganta. «He estado teniendo dificultades similares para concentrarme», admitió ella suavemente. Su mano subió para tocar su mejilla. Los callos en la mano de su hombre trabajador se sentían ásperos contra su piel suave. «Estaba tratando de decirle esto ayer. No quiero que se quede como mi ama de llaves». Por un momento, su corazón se hundió justo hasta que él continuó. «Espero que considere convertirse en mi esposa». Esas palabras simplemente quedaron en el aire tranquilo entre ellos, sintiendo que podrían cambiarlo todo. Y de nuevo, Annabelle buscó en su rostro, y lo que encontró fue pura honestidad en sus ojos azules. «Pero solo nos hemos conocido por tan poco tiempo», dijo ella, su voz apenas un susurro. «Lo supe desde el primer día cuando usted se paró en la tienda de Harrington, con su barbilla alta, negándose a ser quebrada. Su pulgar trazó suavemente la línea de su mandíbula. Lo supe cuando la vi coser el brazo de Allen sin siquiera inmutarse. Y lo supe cuando la vi traer la vida de vuelta a esta casa, convirtiéndola en un hogar de nuevo». «Karen», ella respiró, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. «No estoy pidiendo una respuesta esta noche», dijo él suavemente. «Todavía le queda tiempo en sus 3 meses. Úselo para estar absolutamente segura, pero necesito que sepa que cuando miro mi futuro ahora, usted es lo único que veo en él». Luego, lento y suave, él bajó su cabeza y rozó sus labios contra los de ella. Fue más como una pregunta que una demanda. Annabelle le dio su respuesta inclinándose hacia él, sus manos subiendo para descansar suavemente contra su pecho. Luego, el beso se profundizó en algo que estaba lleno de promesas y todas las cosas buenas que podrían ser. Cuando finalmente se separaron, ambos recuperando el aliento, Karen suavemente apoyó su frente contra la de ella. «Supongo que debería ir a ayudar a los hombres a asegurarse de que el rancho esté seguro», dijo él, su voz baja. «Era la última cosa en la tierra que quería hacer». «Estaré justo aquí esperándote cuando regreses», prometió ella, su voz tan suave como un susurro. Mientras él salía de nuevo al aire fresco de la noche, Annabelle llevó las yemas de sus dedos a sus propios labios,
que aún estaban cálidos y hormigueantes por su beso. Ella había viajado todo este camino hasta Silver Creek, esperando nada más que un matrimonio práctico y arreglado con un hombre que ella nunca había conocido. Pero en su lugar, ella había ido y encontrado algo que nunca en su vida creyó que fuera real. Una verdadera conexión que fue mucho más profunda que solo un simple arreglo de negocios. Era un sentimiento que hacía que su corazón latiera como un tambor y hacía que su espíritu sintiera que podía volar. Las semanas que siguieron trajeron su propia parte de problemas y triunfos. El juicio para esos cuatreros siguió justo como planeado y terminó con largas sentencias de prisión que parecieron enviar un mensaje claro a cualquiera más pensando en causar problemas para el rancho Knox. Lenta pero seguramente, la vida comenzó a volver a la normalidad, aunque puedes apostar que Kieran mantuvo un ojo extra agudo, vigilando su tierra y sobre todo, vigilando a Annabelle. Su propia relación comenzó a florecer, llena de un tipo de felicidad cuidadosa. Kieran comenzó a cortejarla de la manera adecuada, aunque estaban viviendo en la misma casa, después de todo. Él le traía pequeños ramos de flores silvestres que él había recogido, del tipo que encuentras cuando estás cabalgando la línea de la cerca. Él la llevaría de picnic a sus lugares tranquilos favoritos en las colinas, y cada atardecer compartirían una conversación fácil en el porche mientras el sol se ponía. Todo el pueblo de Silver Creek comenzó a notar el cambio en su arreglo, y cuando comenzaron a ir a los servicios dominicales juntos, sentados justo allí, uno al lado del otro, en el viejo banco de la familia Knox, los susurros los siguieron justo al salir por la puerta. La mayoría de la gente estaba contenta. Karen era un hombre respetado, y Annabelle ya había demostrado ser una mujer capaz y verdaderamente de buen corazón durante su corto tiempo en el pueblo. Unos pocos, sin embargo, observaron con pura desaprobación. Y liderando ese desfile agrio estaban Gerald Harrington y su hermana, quien siempre parecía que acababa de morder una lima. Están diciendo a la gente que te robé de él. Kieran mencionó un domingo, mientras regresaban en la calesa a casa desde la iglesia. La hermana de Harrington ha estado dando la lata a cualquiera que se quede quieto el tiempo suficiente para escuchar, diciendo que le arrebaté su novia por correo justo de debajo de sus narices. Annabelle soltó una risa. El sonido flotó en la cálida brisa de Texas. Él me rechazó directamente antes de que usted siquiera me hiciera su oferta. Y además, nunca fui suya para empezar. Las manos de Karen se apretaron un poco en las riendas de cuero. No, ciertamente no lo eras. Él la miró de reojo, su expresión volviéndose seria a pesar de su momento alegre de su tranquila conversación. Usted no pertenece a nadie sino a sí misma, Annabelle. Eso es algo que admiro de usted, ese espíritu independiente. Y sin embargo, usted me ha pedido que sea su esposa, señaló ella. Algunas personas podrían decir que eso es solo otra forma de pertenecer a alguien. Esa no es la forma en que yo lo veo en absoluto. Él condujo el carro suavemente alrededor de una curva en el camino. El matrimonio se supone que es una sociedad, no una persona poseyendo a otra. Mis padres me enseñaron eso. La profunda sinceridad en su voz la conmovió hasta el alma. Mi mamá y mi papá tuvieron ese tipo de matrimonio. Sinceramente, nunca pensé que encontraría eso para mí. ¿Usted sí?, preguntó él, su voz suave. La pregunta era tan simple, pero estaba llena de significado. Lo encontré. Annabelle solo lo miró, al hombre fuerte y honorable que le había dado un lugar seguro donde aterrizar cuando más lo necesitaba. Quien había visto lo bueno en ella desde el principio, quien la besó como si fuera lo más precioso del mundo. Creo que sí, dijo ella suavemente. Su sonrisa era tan brillante que transformó su rostro usualmente serio. ¿Eso significa que acepta mi propuesta? Eso significa que acepta mi propuesta.
Significa que lo estoy considerando seriamente, bromeó ella. Aunque ambos sabían su respuesta, su corazón ya había tomado una decisión. A medida que los calurosos días de julio se fundieron en agosto, el período de prueba de 3 meses de Annabel estaba a punto de terminar. La gran pregunta de lo que vendría después pendía en el aire. Aunque, si ella era honesta consigo misma, la respuesta se había vuelto tan clara como un cielo azul de Texas. Ella pertenecía justo aquí en el rancho Knox, y no como una ama de llaves contratada, sino como la esposa de Karen y su socia en todo. En la misma tarde que marcó 3 meses enteros desde que ella puso un pie por primera vez en Silver Creek, Karen sugirió que dieran un paseo hasta el punto más alto de su tierra, una mesa de cima plana que miraba hacia todo el valle. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo él, dándole una mano para subir a la yegua mansa que había elegido solo para ella. Cabalgaron en un silencio cómodo mientras el sol comenzaba a bajar, pintando todo el paisaje en tonos de oro y fuego. Cuando llegaron a la cima de la mesa, Kieran la ayudó a bajar. Sus manos descansando en su cintura por solo un momento. «Mira, Díaz», dijo él, señalando hacia un pequeño grupo de árboles cerca de una curva en ese mismo arroyo que le dio el nombre al pueblo. Annabel tuvo que entrecerrar los ojos por un segundo, y luego jadeó cuando finalmente distinguió un edificio tomando forma entre los álamos. «¿Es esa una casa?» Kieran solo sonrió y asintió. «He tenido un equipo trabajando en ella durante el último mes. No es mucho que ver ahora, solo 4 habitaciones, pero la diseñamos para que podamos añadir cada vez que necesitemos». Él se giró para mirarla directamente a los ojos. «Es para nosotros, Annabel. Es decir, si usted me acepta». Las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos ante sus palabras. Esta prueba sólida y real de su compromiso, su fe en un futuro con ella a su lado. «Usted nos construyó un hogar. Quiero que tengamos un nuevo comienzo. No para que usted viva en la misma vieja casa en la que yo crecí, la casa que mis propios padres compartieron». Él tomó suavemente sus manos en las suyas. «Quiero que construyamos nuestra propia vida juntos desde cero». Annabel miró de la nueva casa en la distancia de vuelta al rostro de Kieran, y ella pudo ver todo el amor y la esperanza brillando en sus ojos. En ese mismo momento, cada una de sus dudas simplemente se desvaneció. Esto era justo donde ella estaba destinada a estar, con este hombre justo aquí en este lugar. «Sí», dijo ella, su voz suave pero segura. «Sí, me casaré contigo, Karen Knox». Su sonrisa era tan brillante como el sol de Texas mientras él la atraía a un gran abrazo, levantándola directamente de sus pies porque él estaba tan feliz. Cuando él la volvió a bajar, su beso fue una promesa suave pero apasionada de la maravillosa vida que iban a compartir. «Entonces, ¿cuándo?», preguntó él cuando finalmente se separaron para respirar. «Tan pronto como esa casa esté terminada», ella decidió justo entonces. «Quiero comenzar nuestra boda justo aquí, en nuestra propia casa». Él solo asintió, sabiendo exactamente lo que ella quería decir con eso. Iba a ser más que solo una casa. «2 semanas más», dijo él, «y están a punto de poner el techo mañana». Mientras cabalgaban de regreso al rancho, con el sol poniente pintando el cielo detrás de ellos, Annabel sintió una profunda sensación de que todo finalmente estaba bien con el mundo. Ella había venido todo el camino a Colorado buscando un puerto seguro, incluso si significaba casarse con un extraño. Pero en su lugar, ella había ido y encontrado el amor verdadero con un hombre que la vio y la amó por exactamente la mujer que ella era. Bueno, la noticia de su compromiso viajó más rápido que un incendio en la pradera por todo Silver Creek. Martha Miller, Dios la bendiga,
Reunió a todas las damas locales para colmar a Annabel con regalos para su nueva vida. Ellas trajeron colchas hechas a mano y todo tipo de cosas que una persona necesita para empezar un nuevo hogar. Y los peones del rancho ahora eran un grupo duro de tipos no acostumbrados a ponerse sentimentales. Pero ellos mostraron su felicidad por la pareja poniendo horas extra en la nueva casa. Incluso añadieron algunos toques pensados de su propia cosecha, como unas finas estanterías empotradas y una pequeña parcela de jardín en la parte trasera que ya estaba labrada y lista para plantar. Abajo en el pueblo parecía que casi todo el mundo estaba genuinamente feliz por los dos. Todos, es decir, excepto Gerald Harrington. Él hizo un gran espectáculo de cruzar la calle cada vez que los veía venir. Podías simplemente sentir la amargura emanando de él clara como el día en la postura tensa de sus hombros. Él simplemente está avergonzado, explicó Jacob cuando Annabel lo mencionó. Este pueblo no ha olvidado lo mal que él la trató. Lo hace parecer un tonto, sabiendo que la mujer que él dejó a un lado se está preparando para casarse con el soltero más codiciado de todo el condado. Annabel empujó a Cheryl directamente fuera de su mente, volviendo su atención en cambio a todos los preparativos para su boda en su nuevo hogar juntos. Ellos fijaron la fecha para el primer sábado de septiembre. El plan era que una hermosa ceremonia tuviera lugar justo allí en el porche de su nueva casa, seguida de una gran celebración que iba a incluir a toda la comunidad. A medida que el gran día se acercaba, Annabel se encontró pensando en la increíble manera en que su vida había dado un giro. Hace solo 6 meses, ella había sido una hija superada por el dolor, enfrentando la perspectiva de no tener nada de vuelta en Boston. Y ahora estaba a punto de convertirse en la esposa de un hombre que amaba con todo su corazón. La dama de un rancho exitoso y un miembro verdaderamente respetado de una comunidad que la había recibido con los brazos abiertos. En la noche antes de su boda, o tu boda, mientras ella estaba empacando la última de sus pertenencias, preparándose para la mudanza a su nuevo hogar, Kieran dio un suave golpe en la puerta de su dormitorio. ¿Te importa si entro?, preguntó él, esperando pacientemente en la entrada. Él se paró allí respetuosamente en la entrada. Annabel levantó la vista y asintió, dejando a un lado el vestido que había estado doblando. ¿Está todo bien? Todo está simplemente perfecto, le aseguró él, entrando suavemente en la habitación, pero se aseguró de mantener una distancia adecuada. Solo quería darte algo pequeño antes de mañana. De su bolsillo, él sacó una pequeña caja cubierta de terciopelo. Esto aquí pertenecía a mi madre, explicó él suavemente, abriéndolo para mostrar una hermosa banda de oro con un modesto diamante en el medio y 2 zafiros a cada lado. Mi padre le dio esto a ella cuando le pidió que viniera al oeste con él. Ella siempre dijo que esos zafiros le recordaban el gran y abierto cielo de Colorado. La respiración de Annabel se atragantó en su garganta ante la sencilla belleza del anillo y la sentida historia detrás de él. Kieran, susurró ella, es absolutamente hermoso. Lo hice a la medida especial para usted, dijo él, tomando cuidadosamente el anillo de la caja. ¿Puedo? Ella extendió su mano izquierda, observando mientras él suavemente deslizaba el anillo en su dedo. Era un ajuste perfecto, y el oro se sentía cálido contra su piel. Mañana lo colocaré en su dedo de nuevo frente a todos, dijo él, su voz un poco ronca de emoción. Pero esta noche quería que este momento fuera solo para nosotros dos. Annabel lo miró, a este hombre amable y decente que había puesto su vida patas arriba, de maneras que ella nunca hubiera podido soñar. Kieran Knox, yo sí te amo. Era la primera vez que ella había pronunciado esas palabras en voz alta, aunque habían estado asentadas profundamente en su corazón durante semanas ya. Sus ojos azules se profundizaron con una emoción poderosa
mientras él la atraía a sus fuertes brazos. Y yo te amo, Annabel Porter. Su beso fue tan tierno, pero estaba lleno de la promesa de todos sus mañanas. Sabe, para esta hora mañana, usted va a ser Annabel Knox. Ciertamente me gusta el sonido de eso. Susurró ella, sus labios rozando los de él. Él la soltó a regañadientes porque los modales adecuados decían que él debería dejar su habitación, incluso con su boda a solo horas de distancia. Te veré mañana en nuestro nuevo hogar. Seré la de blanco, bromeó ella mientras él salía por la puerta. Annabel se quedó junto a la ventana, simplemente mirando la tierra salpicada de estrellas que de alguna manera se había convertido en su verdadero hogar. Lejos en la distancia, ella apenas podía ver la forma oscura de su nueva casa, simplemente sentada allí, esperando que ellos llenaran sus habitaciones con vida y mucho amor. Su día de boda comenzó claro y brillante, y el aire de septiembre era justo lo suficientemente fresco con el primer indicio de otoño. Martha y varias otras mujeres ayudaron a Annabel a vestirse en el dormitorio trasero de la nueva casa, que había sido completada solo días antes. Su vestido era de seda color crema simple, pero elegante, ordenado de Denver con encaje en el cuello y los puños que Martha había contribuido de su propio vestido de novia. Algo prestado, la mujer mayor había dicho con ojos empañados. A través de la ventana, Annabel podía ver a los invitados llegando, peones de rancho con sus mejores galas dominicales, gente del pueblo en calesas y carros, incluso algunos viajeros alojados en el hotel que habían sido invitados a unirse a la celebración. El patio había sido transformado con mesas puestas debajo de los álamos y linternas colgando de las ramas en preparación para las festividades de la tarde. Es hora, anunció Martha mientras la calesa del ministro se detenía. ¿Está lista, mi querida? Annabel tomó un respiro profundo, su mano tocando el anillo que Kieran le había dado la noche anterior, más lista de lo que jamás he estado para cualquier cosa. Caminaron hacia el frente de la casa donde Jacob estaba esperando para ayudarla a subir al porche. En el momento en que doblaron la esquina, los ojos de Annabel fueron directamente a Kieran, quien estaba parado allí luciendo tan alto y apuesto en un nuevo traje negro. Su cabello estaba peinado justo así, y todo su rostro simplemente se iluminó de amor en el segundo en que la vio. La ceremonia en sí fue corta pero dulce, y sus votos fueron pronunciados alto y claro para que todos los escucharan. Cuando el predicador finalmente anunció que eran marido y mujer, el beso de Kieran fue suave pero lleno de sentimiento, consciente de todos los que miraban, pero aún así mostrándole todo su amor. La fiesta continuó mucho después de que el sol se puso. Había mucho baile con buena música de violín antigua y más comida de la que se podía imaginar, todo preparado por las maravillosas mujeres de la comunidad, y muchos brindis por la felicidad de la pareja. A medida que la oscuridad finalmente se asentó, las linternas se encendieron, proyectando un cálido resplandor dorado sobre toda la reunión y sobre la nueva Knox. ¿Estás feliz? Kieran le preguntó suavemente mientras robaban un momento tranquilo lejos de sus invitados, de pie cerca del pequeño arroyo que de ahora en adelante fluiría justo por su hogar. Completamente, prometió ella, inclinándose en su abrazo. Aunque tengo que decir, todavía no puedo creer cómo todo ha resultado. Así que, ¿algún arrepentimiento por no regresar al este? Su voz era ligera y fácil, pero ella podía sentir la verdadera pregunta escondiéndose justo debajo de las palabras. Annabel lo miró directamente a él, a este buen hombre que había entrado en su vida y reclamado todo su corazón. Mi hogar está justo aquí y ahora contigo. Su beso se sintió diferente esta vez, mucho más profundo, sin necesidad de ser apropiado. Era solo el beso de un esposo para su esposa.
Cuando finalmente salieron de nuevo a donde estaban sus invitados, Jacob le lanzó a Kieran un guiño cómplice, sus ojos aterrizando en la camisa ligeramente arrugada y la sonrisa feliz de su amigo. A medida que la tarde finalmente comenzó a terminar, los últimos invitados salieron con sus últimos buenos deseos y felicitaciones, dejando a los recién casados completamente solos en su propia nueva casa. Kieran cerró la gran puerta de madera después de que la última persona se fue, y luego él se giró hacia Annabel con una cálida sonrisa que hizo que su corazón revoloteara en su pecho. Finalmente, dijo él en voz baja, cruzando la habitación hacia donde ella estaba cerca de la acogedora chimenea crepitante. He estado esperando todo este largo día para tenerte toda para mí. Annabel podía sentir un dulce sonrojo subiendo por sus mejillas, aunque estaba llena de feliz anticipación. Realmente fue una hermosa boda. Ciertamente lo fue. Él estuvo de acuerdo, sus dedos subiendo para desatar suavemente su cabello, y él observó cómo caía en suaves ondas alrededor de sus hombros. Pero esto aquí, solo nosotros, esto es lo que he estado soñando desde el momento en que desperté. El mismo momento en que puse mis ojos en usted en esa tienda general. Sus palabras la tomaron completamente por sorpresa. Incluso entonces, susurró ella. Especialmente entonces, confirmó él, sus dedos tan suaves mientras trazaban la suave curva de su mejilla. Le eché un buen vistazo a usted de pie allí con su cabeza tan alta, incluso después de lo que Harrington hizo, y algo muy dentro de mi alma simplemente supo. ¿Supo qué?, preguntó ella, su voz apenas más que un susurro, que usted era la destinada para mí, toda mía. Sus fuertes brazos se envolvieron alrededor de su cintura, atrayéndola cerca. Oh, esa es una novia por pedido masculino, y no como ama de llaves, sino como mi esposa, mi compañera, y todo mi corazón. En el cálido resplandor parpadeante del fuego, Kieran la besó con todo el amor y el anhelo que se había estado acumulando entre ellos. Su tacto fue suave pero seguro mientras él la guiaba hacia su dormitorio al comienzo mismo de su vida real juntos. Unos 10 años después, Annabel estaba en el porche de su hogar más grande y cálido. Resopla, observando cómo Karen le enseñaba a su hijo de 8 años, James, a montar su pony nuevo. Su dulce hija de 6 años, Elizabeth, se sentó justo allí junto a Annabel, cuidadosamente cosiendo una pequeña muestra con el dicho favorito de su abuela: el hogar es donde el amor crece. El rancho Knox había realmente prosperado durante esa década, y su buen nombre era conocido por todas partes, dirigiendo el lugar lado a lado. Annabel ciertamente había hecho su parte, trayendo su propio toque especial a todo. Ella comenzó una pequeña biblioteca en el pueblo y organizó una escuela que ahora estaba bulliciosa con 3 maestros dedicados. Ella incluso introdujo nuevas técnicas de cría de las que había leído todo en sus revistas agrícolas. El pueblo de Silver Creek había crecido junto con ellos, con el ferrocarril trayendo nuevas familias y todo tipo de nuevas oportunidades. Gerald Harrington, bueno, él finalmente vendió su tienda general y se mudó a Denver. Simplemente no podía soportar el recordatorio diario de su propia insensatez. En su lugar, una dulce pareja joven ahora estaba dirigiendo la tienda, y ellos eran verdaderos socios en ayudar a toda la comunidad a prosperar. Mamá, mira. La voz de Elizabeth resonó. El pequeño James acababa de lograr guiar su pony en un pequeño círculo perfecto con la mano de Kieran flotando cerca por si acaso. «¡Lo hiciste, James!», Annabel gritó, su corazón a punto de estallar de orgullo y amor. Kieran levantó la vista justo entonces, y sus ojos se encontraron con los de ella desde el otro lado del patio.
Incluso después de 10 años enteros de matrimonio, esa simple mirada entre ellos envió una ola de calidez directamente a través de ella. Él sonrió. Esa misma sonrisa suave que le había dado esperanza por primera vez hace todos esos años. A Silver Creek, una mujer desesperada sin ningún lugar en el mundo a donde ir. Mientras el sol de la tarde bañaba el rancho con una cálida luz dorada, Annabelle pensó en el increíble viaje que la había traído a esta vida. Ella había venido al oeste buscando seguridad, pero lo que encontró fue mucho más. Ella encontró amor, un propósito, una familia y una comunidad real. La novia por correo, quien nunca alcanzó al hombre con quien se suponía que se casaría, había encontrado en su lugar su verdadero hogar. Más tarde esa noche, mientras estaban sentados en el porche, viendo los últimos colores del atardecer desvanecerse mucho después de que los niños habían sido acostados, Kieran le tomó la mano, su pulgar rozando suavemente el simple anillo de boda que él había colocado en su dedo 10 años antes. ¿Algún arrepentimiento, señora Knox?, preguntó él suavemente, su voz un eco de la misma pregunta que él había hecho en su noche de bodas. Annabelle apoyó su cabeza contra su hombro, una profunda y pacífica satisfacción llenando su corazón. Ni uno solo. ¿Ella y usted? Su brazo se apretó alrededor de ella, tirándola más cerca. Solo que me tomó tanto tiempo, maldito, encontrarte. Nos encontramos en el momento exacto, justo cuando estábamos destinados a, dijo ella, con la tranquila sabiduría que venía de todos los años que habían compartido. A medida que el crepúsculo se profundizaba en una noche estrellada, ellos se sentaron juntos. Ellos se quedaron allí juntos en el porche, simplemente observando cómo las estrellas comenzaron a aparecer sobre la tierra que ambos amaban con todo su corazón. Verá, Annabelle Porter Knox una vez se dirigía a un matrimonio que era solo un trato de negocios. Pero en su lugar, ella había encontrado una historia de amor más hermosa que cualquier cosa que ella jamás hubiera podido soñar. Era una historia que no podías encontrar en las páginas de sus libros favoritos, sino en la vida real que ella y Karen habían construido desde cero, justo allí en el salvaje y maravilloso campo de Texas.